Bueno, nuestro taller de estadística y más de estadística, digamos que la aplicación al SPSS, pues vamos a tener un pequeño fundamento teórico de cada tema, como recordar para qué sirve, cuándo se usa y por qué se usa, y nuestra práctica en SPSS, que es lo que vamos a intentar privilegiar si es el del interés de todos ustedes. Entonces, trabajar en esa práctica con las bases que ustedes tengan o las variables que a ustedes les interesen. Nuestros objetivos durante todo estos 4 sábados, pues este primer sábado comprender los conceptos de estadística. Yo sé que todos ustedes son profesionales, muchos con doctorado, pero muchas veces incluso cuando he asesorado personas de doctorado, esta parte básica de cómo plantear las variables falla, y si eso falla, pues de ahí en adelante la obtención de los datos y lo que hagamos en nuestra investigación pues no va a tener los resultados que esperamos. Vamos a comenzar también hoy con análisis descriptivos para variables cualitativas y cuantitativas, comenzar a dejar clarísimo estos tipos de variables y cómo medir cada una de ellas. Luego vamos a intentar comparar grupos, todas esas pruebas que nos permiten de alguna manera, cuando tenemos variables, empezar a cruzar variables y se nos forman 2 o más grupos, cómo hacer la comparación de esos grupos. Luego, cómo relacionar variables y finalmente, si lo logramos llegar hasta allá, lograr hacer unas regresiones lineales, no lineales y regresiones múltiples. Entonces son pues 16 horas, ya casi 15, en las que vamos a intentar dejar clarísimos todos esos fundamentos de la estadística, toda esta parte básica, para que pues cuando tengan que usar modelos de pronto más robustos, pues sea un poquito más sencillo para todos ustedes. Hoy, como les decía, vamos a trabajar los conceptos básicos, los análisis descriptivos, no sé si todos ya han manejado el SPSS, pero para los que no, pues vamos a empezar de ceros, cómo crear variables, cómo poner etiquetas, cómo importar archivos, bien. Luego, de hoy en 8, trabajaremos la comparación entre grupos. Para septiembre 12 continuar con la parte de correlación entre diferentes tipos de variables y finalmente la regresión lineal simple y la no lineal y las regresiones múltiples. Bueno, nos hablaba su compañera hace un rato que ella se dedica más a la parte cuantitativa, pero que por ahí tiene quien la ha estado involucrando un poquito en la investigación cualitativa. Ay, espero no estén oyendo mi gata que está como una loca por allá. La investigación cualitativa involucra pues métodos de recolección de datos generalmente que son cualitativos, una etnografía, un diario de campo, entrevistas, que aunque no se apartan de la estadística, digamos que los análisis estadísticos que en ese tipo de investigaciones se hacen, pues no requieren análisis muy fuertes o muy robustos estadísticamente hablando. Mientras que en este tipo de investigación cuantitativa, que seguramente es en la que la mayoría de nosotros nos involucramos, pues generalmente aplicamos instrumentos, encuestas, pruebas para la recolección de información y asimismo pues obtenemos una serie, una cantidad de datos que podemos pues llevarles a cabo muchos análisis estadísticos para obviamente responder a lo que nosotros pretendemos en la investigación. Entonces, si nos centramos un poquito en esa investigación de corte cuantitativo, están los estudios más simples que podemos llevar a cabo, que son esos estudios exploratorios, que simplemente buscamos como indagar qué es lo que sucede con nuestro tema o nuestro fenómeno de estudio. Generalmente a ese tipo de estudios exploratorios está ligada la estadística descriptiva, porque pues simplemente eso es lo que queremos buscar con nuestra investigación, qué es lo que está sucediendo en nuestra población o con nuestro grupo que estamos analizando. Luego siguen, digamos, en orden de rigurosidad esos estudios descriptivos, en las que
vamos un poquito más allá de explorar el fenómeno, pero que seguimos haciendo unos análisis estadísticos básicos que nos van a decir cómo se comporta nuestra población o no nuestra muestra o nuestro grupo de estudios según el tipo de investigación que estemos ya realizando. Podemos hablar de estudios correlacionales, descriptivos correlacionales o puramente correlacionales, cuando nosotros establecemos relación entre dos o más variables, que es lo que generalmente planteamos, o sea, las investigaciones generalmente el problema busca esa relación entre dos o más variables. Y ya los estudios explicativos en el que nosotros queremos dar cuenta de las causas de estos fenómenos que suceden, el por qué una variable dependiente se comporta de alguna manera basado en algunas variables independientes. Esos estudios explicativos pues obviamente exigen una fortaleza metodológica más amplia que lo que pueda exigirse en un estudio descriptivo o en un estudio de pronto correlacional. Bueno, entonces para cada uno de esos tipos de estudio, como vieron más o menos en nuestras temáticas, vamos a comenzar por los estudios exploratorios o descriptivos, haciendo estadística descriptiva. Vamos a pasar a esa parte correlacional, intentando relacionar variables o comparar grupos, que es una forma de hacer esa relación entre variables. Y digamos que algunas pruebas, dependiendo de la parte metodológica, nos van a pretender o nos van a permitir que nosotros podamos responder a esos estudios explicativos. Bueno, cuando nosotros estamos en investigación, y pues creo que la mayoría de ustedes me decía que estaba o dirigiendo investigaciones o realizando investigaciones o pertenece a un grupo de investigación, pues después de toda esa revisión de temática, ¿cierto? Surge un problema de investigación que decíamos generalmente se plantea como una pregunta, no necesariamente, y que establece o busca establecer la relación entre dos o más variables. Relación que no siempre, digamos que la establecemos de esa manera tan directa en el problema, pero que depende cómo se esté formulando, pues uno entiende que de alguna manera se van a relacionar las variables. Para que la estadística tenga allí pues sentido, esa forma de presentar o de plantear el problema, pues debe posibilitar que nosotros realizamos o llevemos a cabo una prueba empírica, que podamos recolectar información y que podamos hacer análisis estadísticos para resolverla. Ligada a esa pregunta, nosotros planteamos los objetivos de investigación, qué es lo que pretendemos hacer con esta investigación. Deben ser muy coherentes con la pregunta, con el problema que nos acabamos de plantear. Deben tener mucha claridad en qué es lo que queremos llevar a cabo y generalmente planteamos un objetivo general que va directamente relacionado con la pregunta de investigación y unos objetivos específicos que nos van dando los pasos a seguir para poder responder a esa pregunta general o ese objetivo general. Realmente en la estadística uno va leyendo los objetivos específicos y va diciendo, bien, si voy respondiendo a estos objetivos específicos, yo logro responder a esa pregunta o a ese objetivo general y obviamente al problema de investigación. Por eso los objetivos tienen que ser muy, muy claros para que nosotros podamos establecer estadísticamente qué tipo de análisis son los que vamos a llevar a cabo para responder. Cuando yo hago a veces asesorías de investigación, llegan a mi casa personas que digo yo, a veces pareciera que necesitaran más una terapia que un estadístico porque llegan ya al final de, tengo todo, pero no sé qué hacer con todo esto. Le digo, bueno, ¿tienes tu base de datos? Sí, yo ya tengo una base, tengo 5,000 registros, tengo 120 variables y digo, listo, déjame ver tus objetivos. Y me dice, no, es que yo no tengo objetivos, dime qué hacer con todo esto. No, yo como estadística no le puedo decir qué hacer con unos datos si usted no sabe qué es lo que quiere responder. O sea,
¿para qué formuló todas esas preguntas? Las formuló para responder alguna pregunta de investigación, ¿cierto? Todos esos ítems tienen que tener una razón de ser. Entonces, ser muy claros en el planteamiento de objetivos y el problema de investigación. Bien, entonces ya tenemos nuestro problema de investigación planteado, ya tenemos unos objetivos propuestos. La investigación, ustedes lo saben, es cíclica, yo puedo ir reformulando, no es que si los planteé así, así se tienen que quedar. A veces hasta así la misma estadística nos permite reformular cuando vamos a aplicarle y decir, no, creo que debo reformular mejor el objetivo porque de esta manera no quedó bien planteado y lo que estoy encontrando estadísticamente de pronto me ayuda a formularlo mejor. Bueno, ¿qué vamos a intentar hacer hoy? Hablar un poquito de la recolección de información, que es a lo primero que la estadística se dedica. Vamos a ver cómo organizar esa información, cómo hacer análisis con esa información y sobre todo cómo interpretarla. Ese es también otro problema que pronto se presenta cuando yo hago análisis estadísticos. Las personas piden y piden porque igual preguntan demasiadas variables y quieren análisis de todas las variables y como no tienen claro qué se quiere hacer, entonces le digo yo, bueno, pero ¿qué es lo que quieres cruzar, por ejemplo? Me dice, no, crúzame todo con todo. Claro, yo cruzo todo con todo, quienes han manejado el paquete o ahora que empecemos a verlo van a ver que pues es muy fácil trabajarlo y obtener en un momentico 100 hojas de datos, pero ahora hay que interpretarlos. A veces me dicen, mira, ¿cuánto me cobras? Yo y me los interpretas. No, yo no los interpreto porque ya es del investigador, porque es su tema de investigación, porque ya es como sacarle al dato qué es lo que ese dato me quiere decir. ¿Sí? Y uno como estadístico pues hace una interpretación fría si no conoce de administración, de economía, de mercadeo, pues es simplemente la interpretación general que cualquier otra persona podría hacer. Entonces el énfasis en la interpretación pues estará presente en estos 4 sábados a tratar de leer de la mejor manera ese dato. Bueno, hay 2 grandes ramas de la estadística muy ligadas a esos tipos de investigación también, de investigación o de estudios cuantitativos. La investigación o la rama de la estadística descriptiva, que analiza el grupo que nosotros estamos trabajando, esa muestra a quienes les preguntamos, y una estadística inferencial que lo que busca es ir más allá, tratar de generalizar a toda la población. Nosotros intentamos casi siempre generalizar, pensamos que es analizar una serie de datos de una muestra, de un grupo que tenemos a la mano, basta, pero no necesariamente eso nos permite generalizar o hacer inferencia estadística. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, delimitar muy bien de quién podemos hablar y de quién estamos hablando. Esa muestra, si es que la puedo llamar muestra, ojalá sea representativa de todas las formas, representativa en tamaño, representativa por aleatoriedad, representativa porque realmente tenga en cuenta todas las características de los sujetos de la población. Si ustedes ahora que vayamos avanzando me dicen incluya algo de muestreo, pues no tendría ningún problema. Si eso para ustedes es interesante y les responde a algunos interrogantes, poder trabajar algo de muestreo que les dé un poquito de luz en ese aspecto, porque también se ve mucho eso, a veces es al revés, primero obtienen toda la muestra y luego cuando van a sustentar también me preguntan, ahora cómo sustento el muestreo, cómo digo que eran 115. Digo, ¿de dónde sacó el 115? Dice, no, es que esos fueron los que me respondieron. Entonces digo, a ver, pues tenemos problemas porque cómo sustentar que ese 115 realmente es una muestra representativa y realmente yo puedo sacar conclusiones de la población. Bueno, nosotros vamos a ir trabajando hoy solo estadística descriptiva,
pero luego sí vamos a ir ampliándonos a la estadística inferencial. Bueno, hemos hablado de 3 o de 2 por ahora conceptos básicos. Población son esos elementos a los cuales yo les quiero hacer, ¿cierto?, el estudio, que tienen unas características similares que de antemano pues yo debo plantear. ¿Cuál es mi población objetivo? ¿Qué me delimita la población? ¿Qué son esas características que ellos deben tener? Aquí hay, bueno, un ejemplo de unos estudiantes de ingeniería de la Universidad Católica. Muestra es ese subconjunto de la población que debe tener las mismas características, esa misma delimitación la debe tener la muestra. Entonces, ¿cuáles son los errores que aquí se cometen? No, es que mi población son los profesores de la Universidad de Los Llanos y mi muestra son 20 mujeres docentes de la Universidad de Los Llanos. Digo, no, usted en ningún momento dijo que su población eran solo mujeres, entonces su muestra no puede tener una sola característica pues de esa población, sino que las debe tener pues obviamente todas. Y finalmente comprender la unidad de análisis, que es ese elemento que a mí me puede otorgar información. ¿Quién es el elemento final al cual yo voy a obtenerle los datos, los resultados? Le voy a aplicar instrumentos, le voy a hacer encuestas. Una unidad de análisis no necesariamente es un sujeto, como lo está presentando aquí, dice es un estudiante. No necesariamente es un sujeto. Una unidad de análisis puede ser un grupo de sujetos, una unidad de análisis puede ser un documento. Ustedes generalmente, pues lo que he visto yo de los que han venido, que he podido asesorar de este campo, trabajan en empresas, por ejemplo, comunidad de análisis, porque las encuestas las hacen a empresas. Ahí tener un poquito de cuidado porque a veces hacen la encuesta a empresas, pero hacen preguntas para la persona que responde la encuesta. Entonces, o estoy haciendo análisis del sujeto como tal, o estoy haciendo análisis de la empresa. Entonces hay que tener un poco de cuidado, sobre todo al momento de interpretar. Esa unidad de análisis es importante porque cuando yo interpreto, siempre me refiero a esa unidad de análisis. Entonces, si mi unidad de análisis era, por ejemplo, la población son empresas del sector productivo del Meta, mi muestra, digamos que apliqué un tipo de muestreo y son 150 empresas del sector productivo del Meta. Y la unidad de análisis era cada una de esas empresas, de manera que cuando yo me refiera a algún resultado, podré decir en promedio las empresas, ¿cierto? Que es a veces lo que cuesta trabajo cuando involucramos también sujetos. Entonces, la edad de los sujetos, a ver, ¿estaba entrevistando empresas o estaba entrevistando sujetos? O hay 2 poblaciones objetivos y en el apartado de participantes pues tendremos que tener claridad que son poblaciones diferentes. Bueno,